Este video es un acceso anticipado y está dedicado a nuestro miembro Soner7634. Te mando un saludo y fíjate, Soner, que escogiste un tema muy bueno porque desde hace rato ya quería platicar de Celex Castro y de Pichi Salgado. Y si tú también quieres escoger el tema, así como Soner, hazte miembro de Richie Blog en la descripción y en el primer comentario fijo te dejo el enlace para que hoy mismo empieces a ver nuestro contenido exclusivo y escojas tú también la programación así como Soner. Ambos boxeadores son de lo mejor que tenemos. Ambos ya son ídolos en Quintana Roo, son ídolos de por allá y tienen toda la capacidad para ser campeones del mundo. Fíjense que si no han visto a Celex Castro, te invito a que le eches un ojo. Está invicto, tiene 25 años, pelea en los Super Gallo, la división reina de los mexicanos. Tiene un récord profesional de 22 peleas ganadas, 16 de ellas por nocaut. Es de Cancún, Quintana Roo, mide 1.73 metros con un alcance muy bueno de 176 centímetros. Celex Castro noqueó en su última pelea contra José Flores Álvarez el 24 de enero de este año. 16 knockouts de 22 peleas ganadas. Fíjense, esto quiere decir que tiene una efectividad noqueadora de más del 72%. Para ser un estilista es muy bueno. Celex usa la guardia derecha, a veces pelea con la guardia alta, trabaja con Jay el Panda Najar en campamentos de altura como Jiquipilco y ha entrenado en Japón para perfeccionar su boxeo. Fue sparring de Tenshin Asukawa. En esta foto lo podemos ver, es el de playera verde. Vemos aquí a Celex Castro, vemos también a César Vaca, a Ángel Patrón y a Arturo Popoca, quienes fueron elegidos para hacer campamento en el gimnasio de Taken para apoyar a Tenshin Asukawa. Tenshin Asukawa, el mismo que hizo pedazos al Gallo Estrada y que casi lo manda al retiro. Se arriman a muy buen árbol los japoneses, ¿no lo creen? Celex Castro es un estilista muy técnico con un jab muy bien educado. Su estilo es vistoso, es un boxeador muy técnico, tiene mucho punch, versátil, combina el boxeo a distancia con avances controlados, puede imponer su ritmo y desplegar un arsenal completo cuando enfrenta estilos agresivos. Es un peleador de 12 rounds, tiene una excelente condición físico-atlética y representa el boxeo ofensivo pero inteligente de México. No solamente busca el knockout a la brava, sino que lo va construyendo, lo construye con técnica, con jab, con timing, con colocación de golpes, cortando bien el ring. Empezó boxeando alrededor de los 6 años, influenciado de su papá, quien también es entrenador. Tuvo una carrera amateur destacada con medallas en Olimpiada Nacional, ganó oro, plata, bronces, debutó profesionalmente joven después de un campeonato nacional. Celex Castro es un boxeador completo, es técnico, poderoso y con gran proyección. Combina lo mejor del boxeo mexicano moderno, elegancia, efectividad y espectáculo. Si sigue progresando así con sus campamentos, sobre todo internacionales, yo creo que es un candidato muy fuerte a título mundial en los próximos años. Me encanta este prospecto, me encanta el boxeo de Celex Castro. Necesitamos más guerreros de élite en los Super Gallo y espero verlo pronto debutar en los Estados Unidos. Me gustaría verlo pelear en los Estados Unidos con Ramón Dinamita Cárdenas. Creo que esa sería una prueba tremenda antes de ir por algún campeonato del mundo. Y ahora vamos a platicar de Ricardo el Pichi Salgado, quien es otro gran prospecto, es ídolo de su tierra, tiene 28 años, ojo con este dato, con un récord profesional de 14 peleas ganadas, 10 de ellas por nocaut, una derrota y un empate. Pelea en los pesos gallo, pero también ha peleado en los super mosca. Pelea de guardia derecha, mide 1.67 metros con un alcance de 173 centímetros, lleva 3 knockouts consecutivos. Celex Castro es un estilista, pero el Pichi es un fajador y de los bravos, como lo puedes ver. Es de los boxeadores que han sabido también evolucionar el estilo mexicano. Pichi es elegante y explosivo, una combinación muy atractiva para los fans. Como les digo, el Pichi representa el estilo mexicano moderno, técnica limpia, buen estudio del rival y dinamita en sus puños. No solamente es un pegador a la brava, sino que construye el daño con inteligencia. El Pichi es salvaje para noquear, no se anda con medias tintas. Lo veo como un prospecto muy sólido. Lo malo que le veo al Pichi es su edad, tiene ya 28 años y si quiere hacer algo importante en el boxeo es a la de ya. No ha debutado en los Estados Unidos y a mi manera de entender el boxeo tiene que hacerlo para que se dé cuenta de su verdadero nivel y no tiene tiempo que perder. A los 28 años ya se está haciendo viejo. Los pesos gallos son para boxeadores jóvenes y si quiere hacer algo el Pichi tiene que hacerlo, pero a lo de ya, tiene que hacerlo antes de los 30 años
y lo puede hacer porque la calidad la tiene. No sé por qué aún este boxeador no ha peleado en los Estados Unidos, es el único inconveniente que le veo al Pichi, la edad, pero fuera de ahí, si se apura en su carrera por pelear con algún boxeador de élite en los Estados Unidos, creo que estaría cerca de hacer cosas muy importantes y no solamente quedar como una estrella fugaz más de tantas que hemos visto pasar. Ahí están Kazuto Yoka, ahí está Jason Moloney, el mismo General Cuellar para calarse y después tratar de ir por los campeones, por Takuma Inoue o por alguno de los mexicanos. El Pichi Salgado pelea ahora mismo contra el tiempo a sus 28 años, así como yo lo veo. Tiene que hacer algo a la de ya para brillar en el boxeo. Estos dos boxeadores, tanto Celex como el Pichi, son de lo mejor que tenemos en el boxeo mexicano y les deseamos la mejor de las suertes porque la calidad la tienen la calidad para hacer algo muy importante, eso es verdad. Si aún no los han visto pelear, les recomiendo que los vean, son muy explosivos, son muy buenos y los dos dan mucho espectáculo, así como a los fans nos gusta. Aprovecho para mandarle también un saludo a nuestros miembros de la esquina pesada. Un saludo y muchas gracias a Javier Madrigal. Gracias, Javier Madrigal, eres de las personas que más nos apoyan aquí en el canal y te agradecemos mucho tu apoyo de todo corazón. Eres un alma muy generosa, eres un tipazo, Javier, muchas gracias por tu apoyo. Clau7827, un saludo enorme, gracias por tu súper el día de ayer en el en vivo, estoy bien agradecido contigo, la mera verdad. Hebreo777, un abrazo Hebreo, nos vemos en el chat de WhatsApp, estamos muy activos por ahí. Diesan Macías 540, le mandamos un saludo enorme por siempre tener tan buena vibra, buena disposición y hacer muy buenas sugerencias para los videos. Dora L, gracias por tu apoyo incondicional y por creer en mí. Richie de Richimanía, mi hermano, mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Blog, gracias hermano por motivarme a seguir adelante y les hago la invitación a nuestros suscriptores que nos comentan seguidos, a nuestros suscriptores que nos ven para que se hagan miembros de Richie Blog. Los miembros de la esquina pesada escogen la programación, les respondo sus comentarios luego mediante audios personalizados y tienen acceso a videos exclusivos y accesos anticipados como este video que estás viendo aquí mismo. Este video lo vieron antes nuestros miembros. Y aquí en esta pantalla final les voy a dejar otro video exclusivo muy bueno donde hablo de la revancha entre Gervonta Davis e Isaac el Pitbull Cruz, que está más cerca que nunca gracias a la incorporación del Pitbull Cruz al Canelo Team. Dale click a este video y vuélvete miembro del canal ahora mismo para disfrutar de este contenido y de muchos más. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.